en el momento en que más grasa estás oxidando es el momento en el que estás sentado en el sofá o andando tranquilamente por la calle, ¿no? Si estás intentando cambiar tu salud solo con dieta, es muy probable que te estés dejando lo más importante fuera. Y eso explica por qué muchos cambios no se sostienen. Hoy nos acompaña Carla Pitar, nutricionista y especialista en psiconeuroinmunología. Su enfoque combina la fisiología, sistema inmune y el contexto del paciente para entender que el problema nunca es solo lo que comes, sino todo lo que le rodea. Trabaja desde una mirada integrativa, pero con una base clara que cualquier cambio real necesita entender el cuerpo como un sistema, no como piezas aisladas. Muchos deportistas comen como diabéticos o como personas que sufren diabetes. Hacer un ayuno no quiere decir que comas menos o que comas menos energía. El ayuno por sí solo no ayuda a reducir el porcentaje graso. ¿Tú? ¿Hay que grabar? Buah, estoy muerto. Llevo corriendo toda la semana y ayunando 5 días seguidos. Estoy que no me aguanto. Es que he leído que es muy bueno haciéndolo en cardio. A ver, Marc, sí está muy bien que hagas deporte, pero se nota que no has escuchado el podcast con Carla Pitar, Nutri. Tema de nutrición deportiva, tienes el episodio completo con Carla Pitar, una crack. No te lo pierdas. Hola, Carla, bienvenida a Salud al Oído. Que sepas que es un enorme placer para nosotros tenerte aquí. Queremos empezar lanzándote una pregunta y es, si tuvieras que decir los 3 mitos que están perjudicando más a los deportistas hoy en día, ¿qué dirías? Bueno, antes que nada, chicos, muchísimas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión poder estar hoy aquí con vosotros. Y a ver, respondiendo a tu primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los 3? Tengo que decir solamente 3, porque a veces hay bastantes mitos cuando estamos hablando de nutrición deportiva. Y si tuviera que ordenarlos, quizá, y con más peso, pondría delante de todo el mito de los carbohidratos, ¿no? Este miedo irracional que hay a los carbohidratos, de que si los carbohidratos inflaman, hacen picos de glucosa, ¿no? Entonces, sí, este lo pondría en el primero. Luego, segundo mito, quizá la gran importancia que se está dando a día de hoy a la proteína. No porque tenga, digamos, un impacto negativo en la salud del deportista, porque no hay problema por ingerir más proteína, pero quizás sí porque está desplazando muchas veces esta proteína la ingesta de carbohidratos. Y ya sé que muchas personas dirán, pero ¿cómo puede estar diciendo, ¿no?, que la proteína puede estar desplazando la ingesta de carbohidratos? Pues sí, normalmente se sobreestima las necesidades de proteína y se subestiman las necesidades de carbohidrato. Y tercer mito, ay, a ver, déjame Complicado, pensar, ¿eh? Quedarte con Sí. uno. Es que estoy escogiendo entre todos, pero quizá darle demasiada importancia quizá a la suplementación. Es decir, poner por encima la suplementación a otras cosas que quizás son como más básicas e importantes, como sería el equilibrio energético, ¿no? Ingerir suficiente energía, que esto también muchas veces no está bien equilibrado, el deportista está voluntaria o involuntariamente, la mayoría de veces, en déficit calórico. Y nada, pues considerar, ¿no?, que la suplementación quizá es lo que va a marcar la diferencia en el rendimiento. Yo antes de entrar en el lío, vamos, a lo gordo, digamos, has nombrado una expresión, ¿vale? Que nosotros la tenemos muy clara y mucha gente que nos escuchará también, pero mucha gente no. Y es el tema del déficit calórico. ¿Qué significa estar en déficit calórico? Vale, bueno, el concepto en realidad es sencillo. Es decir, estar en déficit calórico significa que hay menos ingresos que gastos, ¿no? Es decir, estoy ingiriendo menos de lo que estoy gastando. En población general que no entrena, quizá es un poco más evidente, ¿no?, ver si estás o no estás en déficit calórico. Personas que están ingiriendo muy poquito, que ves que en el plato hay poca cantidad de comida y la que hay además es muy baja, tiene muy baja densidad energética, ¿no? En deportistas a veces no es tan fácil poderlo detectar porque la población deportista tiene un gasto energético muy elevado. Entonces, tú a lo mejor visualmente, ¿no?, da la sensación que esa persona está comiendo mucho, pero a lo mejor no se están cubriendo los requerimientos energéticos de este deportista.
De hecho, creo que es uno de los peligros más grandes en nutrición deportiva y lo que está pasando más en población deportista es que no llegan a los requerimientos energéticos diarios, ¿no? De hecho, ya hay bastantes papers que hablan de esto, ¿no? De que los deportistas no se alimentan, no ingieren suficiente energía. ¿Y cómo se puede detectar eso? ¿Qué síntomas o cómo se manifiesta esa baja ingesta? Vale, mira, para ello está bien descrito, creo que fue en 2014 que ya el Comité Olímpico publicó lo que era, o describió lo que era el síndrome de déficit energético relativo al deporte, el RED-S, y es un conjunto de signos y síntomas que se pueden manifestar de forma multisistémica y muy variable. Lo primero que vamos a ver es que hay una caída en el rendimiento. Hay como lesiones recurrentes, ¿no? Deportistas que continuamente van teniendo o bien dolores o bien lesiones. Infecciones recurrentes, súper habitual. Infecciones respiratorias, infecciones también urogenitales, ¿no? Típica cistitis de recurrencia. Pero luego también hay otros síntomas que a lo mejor no estamos asociando directamente al deporte, como por ejemplo alteración en el sueño, ansiedad, irritabilidad, pérdidas de memoria, dificultad para concentrarse, dificultad en la toma de decisiones, alteraciones digestivas, dispepsia, estreñimientos, diarreas, distensión abdominal, alteraciones endocrinas hormonales, ¿no? Vemos estas analíticas, que creo que luego hablaremos un poco de analíticas, ¿no? Pues alteraciones a nivel de tiroides, alteraciones también en el metabolismo, tanto glucídico como lipídico, anemia, mm, arritmias o sí, alteraciones cardíacas. Madre Bueno, mía. sí, es bastante complejo. Es una bomba, claro, porque vivimos en una sociedad, hablábamos esto antes desayunando, ¿no? Que tendemos a polarizar mucho, ¿no? Y a irnos al blanco o al negro. Y una de las cosas que queríamos hablar hoy es el tema del ayuno, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con el ayuno en estos contextos deportivos que comentas? Vale, a ver, es bastante, es decir, no sé si, no voy a decir ayuno sí o ayuno no, y tampoco quiere decir que el ayuno sea fuente de déficit energético relativo en el deporte, ¿vale? Puede estar detrás o puede no estar detrás. Lo que sí es cierto es que cuando estamos hablando de población deportista, por lo general estamos hablando de personas que tienen demandas energéticas más elevadas que la población general. Entonces, incluir protocolos de ayuno lo que hará es que sea más difícil cubrir las necesidades energéticas de esta persona. No quiero decir que sea imposible, es decir, hacer un ayuno no quiere decir que comas menos o que comas menos energía, simplemente quiere decir que comes menos veces al día o que tus ventanas, ¿no? de no ingesta son más grandes. Ahora bien, si tú tienes un requerimiento energético diario de ponle 3.500, 4.000 kilocalorías, pues si vas cerrando esta ventana de ingesta, será un poco más complicado que tú llegues, ¿no? a ingerir esta cantidad de alimento. Entonces, bueno, un ayuno bien planificado no tiene por qué llevar un problema, ¿no? A nivel de rendimiento, a nivel de lograr objetivos, ¿no? en el ámbito deportivo, pero sí es cierto que en bastantes contextos deportivos pues te lo estás poniendo un poco más difícil. ¿Y eso que dicen que ayuda a bajar más la grasa? ¿O que ayuda a quemar más grasa? ¿Qué opinas en cuanto al ayuno? En cuanto al ayuno, Sí. el ayuno por sí solo no ayuda a reducir el porcentaje graso ni a ver, a oxidar más grasa. Luego hablaremos un poco más de qué nos estamos refiriendo realmente por ayuno, ¿eh? Pero si hablamos de ayuno simplemente de estar sin haber comido, ¿no? Las horas previas a haber hecho este ejercicio o haber pasado una noche, ¿no? No comer y luego entrenar. Vale, esto por sí solo no te ayuda a bajar de peso, ¿vale? Lo que sí, en el momento, ¿vale? Vas a oxidar más grasa, es decir, como sustrato energético, vas a utilizar más la grasa, pero esto no significa que tú pierdas peso o reduzcas el porcentaje graso. Esto dependerá de las calorías que hayas ingerido al final del día y las que tú hayas gastado, es decir, de este balance energético. Entonces, oxidar más grasa durante el ejercicio simplemente quiere decir pues,
que estás utilizando, ¿no?, este sustrato energético y lo estás haciendo más que nada porque no te queda otra, porque no estás introduciendo, ¿no?, en este caso, el carbohidrato, que quizá es lo que necesitaría ese tipo de deporte. Dependiendo, por supuesto, del tipo de deporte que estés practicando. Es que ya veis que hay como muchos matices, Claro. ¿no? Entonces, muchas personas dicen, quiero bajar de peso más rápido, ¿no? Pues voy a entrenar en ayunas y así voy a gastar más grasa y voy a perder peso. Y este concepto es erróneo. De hecho, hay estudios, porque por supuesto esto que estamos hablando aquí o que se plantea muchísima gente, pues muchos investigadores también se lo han planteado y mucho antes que todos nosotros, ¿no? Entonces esto ya se ha estudiado. Y en bastantes estudios lo que se observa es que cuando se hacen grupos, ¿no?, comparativos, donde una persona, pues, o un grupo de personas entrena con el estómago vacío, hablaremos de estómago vacío o de ayuno, luego matizamos si hace falta, ¿no? Pues esto, en comparación, ¿no?, en personas que sí habían hecho una ingesta previa, las personas que entrenaban con el estómago vacío oxidaban más grasa en el momento del ejercicio, pero luego, durante todo el día o el resto del día, su oxidación de grasas o su uso de grasas como sustrato era más bajo. En cambio, las personas que habían ingerido antes de practicar el ejercicio no oxidaban tanta grasa durante el ejercicio, pero luego durante el resto del día sí se maximizaba el uso de grasas como sustrato energético. Hostia, qué bueno, ¿eh? Claro, y esto es complejo porque al final nosotros también queríamos preguntarte en qué contextos crees que es favorable hacer ayuno y cuáles no, pero claro, ya no nos estás respondiendo, ¿no? Más o menos. A ver, ¿en qué contextos? Hablando de contexto deportivo, entiendo, ¿eh? Exacto. Bueno, aquí vamos a diferenciar, ¿vale? Un contexto es cuando a la persona le va cómodo o le va bien, ¿vale? Al final, siempre que estamos hablando de nutrición o de nutrición deportiva, siempre tenemos que priorizar, ¿no?, a la persona. Entonces, si tú tienes que entrenar a primera hora de la mañana porque no te queda otra, luego tienes que ir a trabajar, pues a lo mejor te estás despertando a las 6:30 y tienes una hora, te tienes que ir a entrenar rápido y no te da tiempo de comer algo, ir a entrenar, y pues quizá ahí sí vayas a priorizar entrenar en ayunas. A ver, que esto también tiene matices, ¿no? Porque muchas veces cuando la gente piensa en comer algo antes de ir a entrenar, piensan en hacerse un brunch. Y no, a veces es algo tan sencillo. Por ejemplo, te toca entrenamiento de series, ¿vale? ¿Sabes que le vas a meter caña a este entreno de primera hora de la mañana? Pues a ver, una cosa es tomarte una tostada con un huevo con aguacate y la otra es, oye, voy a meterle un poco de carbohidrato, pues me tomo, no sé, una bebida de arroz, ¿sabes? Un vasito y voy a entrenar ya con mis 30 gramos de carbohidrato que me va a permitir rendir. Entonces aquí también hay que diferenciar. Muchas veces la persona dice, es que no me sienta bien comer o no tengo tiempo y es porque quizá no han recibido el consejo nutricional adecuado, ¿no?, para su contexto. Bueno, esto sería uno de los contextos, ¿vale? Tengo poco tiempo, además prefiero, ¿no?, mi entrenamiento no será tan largo, no será tan intenso y prefiero ir con el estómago vacío. Otro contexto donde ahí sí ya empieza a ser óptimo es cuando el objetivo de ese entrenamiento, no estoy hablando del objetivo general, digamos, de la persona en sus entrenos, sino en ese entreno concreto, el objetivo no es el rendimiento, sino que es maximizar la oxidación de grasas, entrenar la oxidación de grasas o, lo que sería dicho de otra forma, buscar esa flexibilidad metabólica. Que a veces la flexibilidad metabólica se entiende solamente por maximizar la oxidación de grasas, por eso lo he expresado de otra forma al principio, y en realidad flexibilidad metabólica no es exclusivamente esto, sino que flexibilidad metabólica en realidad es sí optimizar la oxidación de grasas cuando la intensidad es más baja, pero también saber, ¿no?, oxidar o utilizar, más bien dicho, la glucosa en contextos ya de más alta intensidad, ¿no? Es decir, que el cuerpo tenga capacidad de ir utilizando un sustrato u otro según lo requiera el contexto. Antes de seguir con el episodio, queremos darte una noticia que puede cambiarte la vida. Si eres fisioterapeuta, entrenador o profesional de la salud y quieres aprender a programar ejercicio a largo plazo, déjanos decirte que tenemos una colaboración con Get Formaciones.
Una formación en la cual aprenderás a controlar las variables del entrenamiento y de la carga y así entenderás cómo adaptar e individualizar el ejercicio al contexto de tus pacientes y así te empezarán a hacer caso. Porque sí, sabemos que no te hacen caso y lo sabemos porque Marc y yo, antes de hacer la formación, nos pasaba exactamente lo mismo. Ya son más de 200 exalumnos que se han convertido en expertos del ejercicio y si te gustaría beneficiarte de un 10% de descuento en todas sus formaciones, te invitamos a que pinches en el enlace que te dejamos en la descripción y que digas que vas de parte de Salud al Oído. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Claro, Carla, esto que estás comentando es lo que mucha gente explica como el ejemplo del coche, ¿no? O sea, cuando tú tienes un coche híbrido, hay muchos coches que de 0 a 30 km/h van como modo eléctrico y luego encienden la gasolina. Es un poco la metáfora esta de consumir glucosa o consumir grasa. ¿Sería así? Sí. De hecho, se utiliza bastante la metáfora esta del coche. Y sí, podríamos decir, ¿no?, que las grasas serían este modo eléctrico y a la que tú le quieres meter caña al coche, entonces ya tira de la gasolina, que sería este glucógeno o este carbohidrato, ¿no? Con la diferencia de que los humanos no somos, digamos, este híbrido, ¿no?, de como un interruptor, de que ahora utilizo grasas y ahora utilizo carbohidratos, sino que siempre estamos utilizando los dos sustratos a la vez, independientemente de lo que estés comiendo, ¿eh? Que muchas personas dicen, pues mira, como yo quiero utilizar solamente grasas, pues no voy a comer nada de carbohidratos y así obligo al cuerpo a utilizar grasas. No, amigo. Aquí el cuerpo va a utilizar lo que considere necesario, ¿vale? Y el carbohidrato, si tú vas a intensidades más altas, ahí se va a utilizar glucógeno. Ahora bien, lo que va a cambiar dependiendo de la intensidad es la proporción de cada sustrato. Y ahí está la diferencia con el tema del coche. Es decir, si yo voy a intensidades más bajitas, ahí estoy maximizando el sustrato, digamos, de grasa, estoy tirando más por la parte eléctrica, ¿no? Y estoy minimizando un poco más el uso del glucógeno. Si yo voy subiendo la intensidad, ahí sí voy a ir ya utilizando mucho más glucógeno o carbohidrato, digamos. Entonces, a intensidades muy altas, prácticamente no se toca la grasa, porque es que la grasa requiere tiempo para dar esta energía, ¿no? Digamos que, perdón que muevo Tranquila, no la pasa nada. mesa, el uso de grasas como fuente de energía puede ser ilimitado. Tenemos un almacén, ¿no?, de uso de grasas muy grande que nos da energía prácticamente ilimitada. Ahora bien, nos la va suministrando de forma lenta. Es por esto que se utiliza sobre todo cuando hablamos de umbrales, ¿no?, en estas primeras zonas hasta llegar a zona 2, donde ahí ya se da este switch. A partir de ahí va subiendo esta intensidad, vamos entrando, ¿no?, en un uso ya más anaeróbico para obtener el sustrato y ahí ya se va maximizando el uso de carbohidratos. Pero nunca se para. Yo tenía entendido que era, no, de a partir de lo que dices tú de zona 2, que al final es más cardiovascular, ¿no? Hasta esa zona 2 solo se usa grasa, a partir de zona 2 solo se tira de glucosa. No. Siempre estaremos utilizando ambos. Este sí, es como el gran error. Lo que va a cambiar simplemente es la proporción. Entonces, ahí la teoría del crossover, ¿no? Ujú. Que es justo este punto donde se equiparan, donde están por igual el uso de grasas y de carbohidratos, que normalmente coincide, ¿no?, con este punto ya de zona 2, el punto máximo Ujú. de zona 2, donde ya estamos pasando al siguiente umbral. ¿Cuál será la diferencia? Por ejemplo, la diferencia en personas que no están entrenadas o en un maratoniano ya de élite. ¿Dónde está situado este punto de crossover? Claro. ¿No? En personas que son sedentarias, que no están entrenadas, este punto de crossover está muy bajito, ¿no? En cambio, pues seguramente si vamos a mirar el punto de crossover de Eliud Kipchoge, pues lo tiene en lo que para mí sería un zona 5, Ya. ¿no? Entonces ahí está la gracia y esto se puede entrenar, ¿no? ¿Y cómo se entrena? Generando más mitocondrias. ¿Y cómo se generan más mitocondrias? Pues aquí es el gran error, porque mucha gente se cree que es entrenando mucho en ayunas, restringiendo carbohidratos. En realidad, se generan más mitocondrias entrenando mucho y entrenando suave.
entrenando mucho en la típica zona 2, ¿no? Sí que es cierto que luego se puede trabajar esta flexibilidad metabólica o fomentar esta oxidación de grasas haciendo otras estrategias nutricionales como sería el ayuno, el train low, pero digamos que la base y como más se entrena es echándole horas a la intensidad baja, la zona 2. Claro, esto es una bomba. Primero, creo que tenemos que aterrizar lo de las zonas, porque hay mucha gente que lo entiende y hay mucha gente que no. Al final, bueno, explica si quieres un poquito lo de las 5 zonas, tú que además entendemos que eres corredora y eso te, Sí. te mola. ¿Cómo se lo explicarías a una persona de tu consulta? ¿Cómo divides las 5 zonas? Vale, vamos a intentar explicarlo de forma sencilla. Es simplemente una forma de ir marcando, ¿no? Qué es el sustrato que se está utilizando, digamos, según la intensidad del ejercicio, ¿vale? Entonces se dividen, bueno, depende, se puede dividir en 3 zonas o en 5 zonas, ¿vale? Vamos a hablar de las 3 zonas para hacerlo más sencillo, ¿no? Entonces, partiendo de un movimiento de muy baja intensidad, como podría ser un caminar, ¿no? Ahí podemos estar cogiendo aire tranquilamente, no requerimos, ¿no? Este sustrato energético de forma rápida, por lo tanto, podemos obtener energía a través de distintas reacciones metabólicas que pueden pasar dentro de la mitocondria, ¿vale? Con presencia de oxígeno. A medida que va aumentando, ¿no?, la intensidad del ejercicio, que van aumentando también nuestras pulsaciones, ¿no?, la obtención de energía tiene que ser más rápida, ¿vale? Entonces, llega un punto donde cuando hay falta de presencia de oxígeno y necesito, ¿no?, obtener esta energía de forma muy rápida, esta obtención de energía ya no se puede dar dentro de la mitocondria, ¿vale? Y tiene que pasar fuera y se obtiene a través de, básicamente, del glucógeno. Entonces, aquí, digamos que cambia el uso, lo que hablábamos antes, de el sustrato que utilizo para obtener energía, ¿no? Grasa o carbohidrato. Entonces, esto se divide en estas 3 zonas, ¿no? Y digamos que está como la zona 2, que se llamaría la zona de cambio de umbral, que es aquella zona en la que paso de utilizar en mayor proporción grasa a que se dispare ya el uso de carbohidrato como fuente de energía, ¿no? Entonces, bueno, no sé si lo he explicado bien o de forma que se pueda entender. Yo creo que está muy bien. Pero- Al final me ha recordado mucho, como lo has explicado, a Antonio Valenzuela, que pone el ejemplo de, creo que era él, el de tú estás yendo a coger el autobús, en el momento que estás yendo a la parada, tú estás yendo en zona 1 zona 2, depende del ritmo que vayas, ahí estás consumiendo grasas. En el momento que ves que el autobús está en la parada, necesitas un chute de energía rápida, ¿qué pasa, no? Empiezas a consumir hidratos para Qué conseguir buena más energía, ¿no? metáfora. Sí, sí, Es justo tal es cual, esto. ¿no? A mí esto me Sí. gustó mucho y me hizo entender mucho el Sí, es ejemplo que muy pensé. visual, ¿no? Porque Exacto. ves A todos incluso nos ha la pasado. curva esta, ¿no?, que van dibujando cómo va Exacto. subiendo la intensidad. Entonces, sí, más que nada es esto. Es decir, si tú estás relajado, parece muy paradójico, ¿no? Pero en el momento en que más grasa estás oxidando es el momento en el que estás sentado en el sofá o andando tranquilamente por la calle, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que ahora todo el mundo tiene que estar en el sofá, obviamente. Exacto. Y Porque si no... Y también, ¿no?, ejemplifica mucho que el tema de oxidar grasa no quiere decir que vayas a mejorar tu composición corporal, ¿no? Es decir, son 2 conceptos súper distintos que muchas veces la gente confunde un montón. Es decir, voy a oxidar más grasa, ¿esto quiere decir que voy a bajar de peso o voy a tener menos porcentaje graso? No, no, oye, que son 2 cosas completamente distintas. Una está hablando de qué utilizas para obtener energía y la otra está hablando, perdón, de tu equilibrio energético, ¿no? Claro. De cuánto estás ingiriendo y de cuánto estás gastando. Y se confunde muchísimo, ¿no? Un poco enlazando con la pregunta que me habíais hecho antes sobre el ayuno, de entrenar en ayunas va a hacer que yo pierda más peso o así. Es que son 2 conceptos distintos, ¿vale? Y normalmente se están confundiendo incluso profesionales de la salud o nutricionistas que los confunden, ¿no? Y nada que ver, son 2 cosas distintas, sí, sí, sí. Yo te quería preguntar una cosa que no hemos hablado, que esto puede salir la duda a la gente que nos esté escuchando de, Ajá. vale, ¿y cuántas horas son ayuno? ¿Qué es un ayuno, básicamente? Y
¿qué pasa si hago? Bueno, ya hemos hablado de qué pasa el ayuno, pero quiero decir, ¿cuántas horas tienen que pasar para que se considere ayuno? Porque hay gente que dice, no, 12 horas, no, 16, no. A ver, ayunamos todos y ayunar es un concepto muy sencillo, es simplemente no ingerir. Es decir, así como antes he dicho que con el uso de sustratos no es como un interruptor de on-off, pues en el tema del ayuno y la ingesta sí es un interruptor. Es decir, yo estoy ingiriendo, estoy digiriendo, ¿no? Por lo tanto, en ese momento no estoy en ayunas o estoy descansando a nivel digestivo, no ingiero y esto sí que indica que estoy en ayunas. Todos ayunamos cada día porque todos dormimos y en ese momento no estamos ingiriendo, por lo tanto no es nada extraño ni nada, ningún invento ni ninguna moda nueva, es simplemente un estado de no ingerir. Después entra aquí cuando ya estamos utilizando el ayuno buscando un objetivo, ¿no? Ya sea de salud, ya sea estético, para lo que sea, ¿no? Entonces ahí sí que podemos hablar, ¿no? De ayuno en relación a horas, ¿vale? Por lo general, cuando estamos durmiendo, nosotros no estamos ingiriendo, pero a nivel hepático tenemos una reserva de azúcar, de glucógeno, que se va liberando. Entonces, esto nos va a dar energía para alrededor de unas 8 o 10 horas aproximadamente. Es decir, nosotros estamos durmiendo, estamos descansando tranquilamente, no estamos haciendo ninguna acción, pero nuestro cuerpo sigue funcionando. El cerebro necesita glucosa de forma continua, todos nuestros órganos también necesitan energía, por lo tanto, de alguna forma, si no estoy comiendo, esto se tiene que ir suministrando, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando de este periodo de 8 o 10 horas, que sí es un ayuno, pero no se considera, ¿no? Como este ayuno que estamos buscando cuando hablamos del ayuno, ¿no? Este concepto. Entonces, a partir de aquí, ya sí que se empiezan a generar distintos procesos, es decir, nuestro hígado ya se ha ido vaciando de este glucógeno que tiene como reserva y entonces ahí ya se empiezan a dar otros procesos metabólicos para poder, ¿no? Obtener esta energía que necesitamos pues para mantenernos vivos, pues para seguir moviéndonos también. Entonces es ya cuando empezamos a hablar de este concepto de ayuno más popularizado. De ayunos hay de muchísimos tipos. Entonces, el más popular sería el 16-8, quizá, pero también hay ayunos de 12-12. Hay ayunos incluso que son más largos, más profundos, 24, 48, 72 horas. Hay ayunos que se hacen a días, ¿no? Por ejemplo, 5-2. Entonces, hay como muchas formas distintas y según el objetivo que se esté buscando, pues tendrá más sentido aplicar uno o aplicar otro. Y sobre todo tiene que ser progresivo, entiendo. Porque a una persona no le puedes mandar que nos esté escuchando y diga, mira, me han dicho que ayuda bien para el tema de las reservas y tal, voy a empezar con el ayuno. Voy a empezar con 3 días. Claro, bueno, esto como todo en la vida, siempre hay que buscar una adaptación y también ahora parece que el ayuno sea como miraculoso, que todo el mundo debería estar ayunando. A ver, el ayuno no va a lograr ninguna adaptación que no puedas lograr de otra forma, ¿no? Entonces, es un concepto que tiene que casar mucho con la forma de ser y la forma de entender la nutrición de esa persona, ¿no? Si tú sientes que estar demasiadas horas sin ingerir te genera ansiedad, hace que después, ¿no? Tengas como muchas ganas de comer y cosas muy energéticas o, no sé, cualquier situación desagradable, ¿no? Que te haga sentir el hecho de estar en ayunas, pues, oye, que a lo mejor no es para ti, ¿no? No. Pero sí, en el caso de que se quiera adoptar, ¿no? Un estilo de alimentación más basado en el ayuno, pues sí, sobre todo iniciarlo de forma progresiva y tener muy claro cuál es el objetivo que hay detrás de practicar este ayuno. Porque muchas veces, por ejemplo, yo me encuentro personas que su objetivo es aumentar su masa muscular y entonces empiezan a hacer ayunos. Y es como, no quiero decir que no se pueda ganar masa muscular haciendo ayunos, por supuesto que se puede hacer, pero oye, te lo estás poniendo un poco difícil, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo hay detrás de tu ayuno? Hay muchas personas que hacen ayuno por temas digestivos, pues oye, es que tengo muchísima distensión, no sé, lo que sea, entonces me va muy bien descansar, ¿no? El intestino durante X horas.
¿vale? Pues cuánto tiempo tiene que ser este ayuno, porque a lo mejor no necesitas estar tantas horas de ayuno para lograr este beneficio, o a lo mejor lo que estás haciendo es insuficiente y a lo mejor te vendría bien, ¿no? Aumentar un poco las horas, o a lo mejor en el momento del día que estás aplicando este ayuno, pues no te va tan bien. Entonces, hay muchas consideraciones a tener en relación al ayuno. Qué guay, qué interesante. Hasta ahora hemos hablado de ayuno, Ajá. de carbohidratos y demás, pero no hemos dicho qué tipo de carbohidratos, ¿no? Al final, aquí hay una gran duda también y una gran pregunta, que es las legumbres. Hay mucha gente que no las come por miedo a que les siente mal, el tema de los antinutrientes y todas estas cosas. ¿Qué hay de este mito? Un segundo, antes de seguir con el episodio. Marc, ¿sabías que el 88% de gente que nos ve en YouTube no nos sigue? ¿Qué me dices? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que van a tener 15 años de mala suerte. Hostia, ¿y qué tienen que hacer para no tenerla? Pues tienen que suscribirse, darle me gusta, porque esto nos ayuda a que podamos seguir teniendo gente de calidad. Hostia, bueno, en Spotify pasa lo mismo, ¿eh? A ver si ¿Qué le pasa van en dando, Spotify? que le vayan dando las 5 estrellitas. Genial. Si nos estáis viendo desde YouTube, comentad, darnos me gusta y suscribiros. Y si estáis en Spotify, darnos las 5 estrellas. Y recordad, si sois un perfil con obesidad o cáncer, Marc está divulgando sobre cáncer en su perfil de Instagram. Aquí os lo dejamos abajo. Y yo estoy divulgando sobre obesidad en mi Instagram. Seguidnos. Seguimos con el podcast. Empezamos por el tema de los antinutrientes, ¿vale? Porque esto será más rápido. El tema de los antinutrientes, yo creo que el gran problema que hay es el nombre que le han puesto. Es decir, tú oyes la palabra esto tiene antinutrientes y te echa para atrás y que no veas. Total. Dices, madre mía. Entonces, hay un estudio que habla de los antinutrientes que dice algo así, tipo, ahora no recuerdo el título exacto, pero es tipo, antinutrientes o las moléculas más maravillosas que ha generado la naturaleza. Y es que, sí, hay antinutrientes que simplemente significa pues, que pueden dificultar la absorción de algunos nutrientes, como podría ser el hierro, el zinc, ¿no? O incluso el magnesio, bueno, distintos minerales. Pero a la vez también se ha visto que tienen beneficios, es decir, potentes antioxidantes, que también nos protegen de cierta sobrecarga, ¿no? Por ejemplo, con el hierro. El hierro se habla mucho del riesgo que hay por déficit de hierro, las anemias, pero es que el hierro también es un prooxidante y también es un riesgo, ¿no? Tener un exceso de hierro. Entonces, también estos antinutrientes nos ayudan a no absorber quizá tantos de estos minerales que en exceso podrían generar un problema. Incluso hay estudios, aún esto está mucho por investigar, pero que nos podrían proteger de ciertos metales que podrían ser tóxicos, como por ejemplo el mercurio, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si nombrarlo antinutrientes, pero es que además, a pesar, es decir, aunque fueran, ¿no?, en cierta forma antinutrientes, también tendríamos que valorar cómo están hechos los estudios que hablan de estos antinutrientes. Y es que muchas veces nos imaginamos que están hechos en humanos comiendo lentejas. No, 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 nada que ver con esto. Son conclusiones que se han sacado de estudios hechos en animales donde se les daban harinas de legumbres crudas a cantidades que en humanos serían, o sea, absurdamente exageradísimas, ¿no? Les daban pues, muchísimos kilos de legumbres crudas en harina y veían que sí, que les podrían dificultar la absorción de ciertos minerales, pero claro, es que esto no es extrapolable a humanos. Y tal y como ingerimos a día de hoy las legumbres, que son remojadas primero, bien cocidas, esto no va a tener ningún problema a nivel ni de inflamación intestinal, ni a nivel de absorción de minerales o de vitaminas. Y de hecho solamente hay que ver pues, estudios poblacionales que si realmente las legumbres, ¿no?, tuvieran estos antinutrientes que inflaman, que son tan nocivos para la salud, lo que tendríamos que ver es que población que come más de estos alimentos, ¿no?, que tiene una alimentación basada en plantas, donde hay grandes ingestas de legumbres, pues tienen peores marcadores de salud. Y lo que observamos es justamente al revés, ¿no? Cuando se hacen estas comparativas, pues se observa que esta población tiene incluso mejores marcadores de salud. Entonces, no, es que no tiene mucho sentido el hecho de considerar que inflaman o que te traen problemas. Y aquí
antes de dejar a Marc que seguir preguntar una cosa, yo quiero lanzarte otra pregunta que hemos hablado antes desayunando, y es la siguiente. Es un poco la bomba del tema de la soja. ¿No? Que yo te he preguntado, yo tenía una duda personal de decir, ¿cómo afecta la soja a los hombres, por ejemplo? ¿Podrías hablarnos un poquito de mitos también de la soja? Que también es una legumbre, ¿no? Si tengo entendido. Sí. Y de hecho, yo creo que si tuviera que escoger un solo alimento del cual hay mitos alrededor, sin duda escogería la soja. Porque tú me has sacado el mito, ¿no?, de que si puede alterar la producción de testosterona en los hombres. Este es uno, pero vamos, es que hay mitos, la mires por donde la mires. Y es que la soja, al ser rica en isoflavonas, en fitoestrógenos concretamente, pues ha generado como muchas dudas y mucho temor al pensar que podría tener un efecto a nivel hormonal, ¿no?, en las personas, en los hombres, en la producción de testosterona, y en mujeres, pues mucho miedo al hecho de que pudiera promover, ¿no?, cáncer de mama o cánceres urogenitales, hormonodependientes, pero nada que ver con la realidad. Para contestar a tu pregunta concreta, no se ha visto que afecte a la producción de testosterona, entonces los hombres podéis comer tranquilamente soja y derivados de la soja, ¿vale? Que no va a haber un problema en este sentido. Y en relación a mujeres, de hecho, lo que se ha visto es justo lo contrario, ¿no? Que en poblaciones donde hay más consumo de soja, por ejemplo, en mujeres asiáticas, ¿no?, y también mujeres que llevan más tiempo comiendo soja, se ha visto que es preventivo de este tipo de procesos oncológicos, ¿no? Incluso también se ha visto que es beneficioso en supervivientes de cáncer de mama. Vale, Carla, si dejamos ya de lado los mitos que hemos estado hablando, vamos a entrar en errores típicos que te encuentras en deportistas. ¿Qué déficits nutricionales, tema de carbohidratos, todo esto que hemos hablado, te encuentras más en deportistas? Vale, bueno, me lo has sacado de la boca porque sin duda el problema más grande que yo me encuentro en los deportistas, a ver, sobre todo en deportistas amateurs, ¿eh? Cuando estamos hablando de élite, el tema es distinto porque incluso ya se están entrando en protocolos de entrenar el intestino para poder ingerir más carbohidratos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de más personas que entrenan, deportista amateur, ¿no?, que ya se lo está tomando un poco en serio, aquí digamos que el problema más grave es hacer un déficit en los carbohidratos. Y de hecho, sí, estaba hablando de deportista amateur, pero es que hay muchos estudios donde se observa que creo que es una cifra como de alrededor del 80% de los deportistas no ingieren la cantidad de carbohidratos que tienen que ingerir. Y cuando esto ya se mira en mujeres, es que es exageradísimo. Es decir, la cifra aún se eleva más. Las mujeres deportistas no ingieren suficientes carbohidratos. Entonces, sí, el déficit más grande y quizá además el que tiene un impacto mayor a nivel de rendimiento es el hecho de no estar ingiriendo suficientes carbohidratos. Algo que hablábamos en el desayuno y que creo que es una metáfora importante o muy visual, ¿no? Es el hecho de que muchos deportistas comen como diabéticos o como personas que sufren diabetes, ¿no? Entonces, esto a mí siempre me hace, o siempre lo explico cuando estoy en consulta, ¿no? Me llegan muchísimas personas que están entrenando mucho, pero están en dietas que no están cubriendo primero sus necesidades calóricas, que esto es como la base del entrenamiento, estar en mantenimiento, a no ser que tengas un objetivo puntual, ¿no?, de recomposición corporal, que entonces ahí sí cambia, ¿no? Pero por lo general vamos a hablar que deberíamos estar en mantenimiento, ¿no?, ingerir digamos, nuestra ingesta energética necesaria. Y después vendría el error de los carbohidratos, considerar que no darle la importancia que efectivamente tienen, ¿no? Entonces es como si tú te vistes para salir a correr, pues en vez de calzarte unas bambas te pones unos talones. No, es decir, si tú vas a correr, ponte unas bambas, ¿no? Y ya cuando vayas, pues no sé, a una reunión, ya te pones pues ahí tus zapatos, pero tenemos que vestirnos, es decir, tenemos que comer como estamos entrenando. Claro, y has soltado una cosa que es muy interesante, que has dicho, yo tengo deportistas que entrenan 6 días a la semana, ¿no? Y comen dietas que no son las que necesitan. Claro, porque ahora cuando Marc ha hecho esta pregunta, puedes pensar, bueno, puede ser una persona que no come sano. No, pero es que son personas que comen sano y aún así tienen déficits nutricionales. Comen sano. Siempre Exacto. Bueno, claro. Sí. O sea, no comen ultraprocesados ni nada a lo mejor.
tú los ves y dices, ostras, esta persona se cuida un montón y aún así tiene déficits nutricionales. Es que en el ámbito deportivo, a mí cuando me dicen es que como bien o como sano, lo que dices, ¿eh? Después hay que ver qué es esto de como sano y qué entiende cada uno, porque esto es algo como muy subjetivo, muy personal, el como bien o como sano. Pero en el ámbito deportivo esto es un peligro. ¿Qué pasa? Y esto me lo encuentro, bueno, me lo encuentro muchas mujeres porque quizá veo a más mujeres que hombres y a lo mejor ahí estoy sesgada y quizá también pasa en hombres, ¿no? Pero que me encuentro habitualmente en mujeres y en mujeres deportistas, que me dicen, no, no, es que yo como un montón, ¿cómo voy a estar en déficit energético? Pero luego cuando tú vas a mirar qué es lo que hacen, haces registro alimentario, les pides fotos, pues lo que ves es como un plato enorme de verduras, ¿no? Luego una parte grande de proteína y el carbohidrato es como, ¿no? Hay media tacita de arroz. No, no, es que yo como arroz en la comida. Sí, sí, pero ¿cuánto estás comiendo? O no, yo entreno y después como patata. Mira, si vieres, el día que yo calculé lo que tenía que comerme cuando entreno para recuperar con patata, es que me tenía que comer el saco entero de patatas. Entonces pensé, mira, mejor me lo hago con arroz y acabamos antes, ¿no? Entonces, no es solamente qué comes, es que también es la cantidad que comes y esta proporción, ¿no? Es decir, si tú vienes de entrenar, tu plato no puede estar lleno de verduras. Las verduras son súper necesarias, llevan mucha fibra, vitaminas, minerales, pero a nivel de densidad energética son muy bajas. Entonces, sí, pueden ser la guarnición, ¿no? Porque por supuesto el deportista necesita estas vitaminas, minerales antioxidantes, porque se va a generar como mucho estrés oxidativo, por lo tanto esto también es necesario, pero la prioridad en un entrenamiento o post-entrenamiento es recuperar a nivel muscular. Entonces, ahí el carbohidrato tiene que ser el protagonista del plato, tiene que haber la proteína suficiente, que también hablamos del tema de la proteína, luego no sé si queréis que lo toquemos, y sí, poner luego pues fibra, verduras, hortalizas, pero que no desplacen, ¿no?, aquello que es energético o constructor. Y lo que estabas comentando ahora, ¿cómo afecta ese déficit en cuanto al rendimiento y a la recuperación de este deportista? Bueno, es que es crucial. Es decir, si tú no recuperas correctamente un entrenamiento, pues vas a ir acumulando fatiga, ¿no? Entonces esto se va a manifestar si a nivel de, digamos, sensaciones musculares, el músculo no va a recuperarse correctamente, esta sensación como de entumecimiento, piernas cansadas o estos DOMS, ¿no? Las Este agujetas. dolor, estas, sí, conocidas como agujetas. Pero claro, esto si se va repitiendo continuamente, es decir, no pasa nada si tú entrenas de forma como muy esporádica, típica persona que, no sé, va a jugar un día un partido de fútbol con sus amigos y luego ya no vuelve a entrenar hasta que al cabo de o el mes siguiente vuelve. Oye, no pasa nada si tú después no estás recuperando correctamente, pero el ejemplo que tú me has puesto, persona que entrena 6 días en semana, ¿no? Y que crónicamente, constantemente, no está recuperando correctamente, pues ahí sí va a ir haciendo, ¿no?, un daño muscular constante, una fatiga acumulada, que esto si no se tiene en cuenta, por supuesto, hay riesgo de caer en un sobreentrenamiento. Y puede haber deportistas que piensen, uy, estoy entrenando mal, lo estoy haciendo mal y a lo mejor el problema es más nutricional. Sí, Por el sí. tema del rendimiento, a lo mejor no llego al peso que quiero, me estoy pasando y a lo mejor es porque no tiene energía para tirarlo. Bueno, probablemente todos lo hemos notado, ¿no? Después de, mira, yo hace 15 días tuve la pasa de estómago, la gripe Sí. estomacal, justo me coincidió, pues me fui a hacer la media de Barcelona y ya volviendo de la media, y ya me empecé a encontrar súper mal y la tuve que recuperar con manzanilla. Entonces, pues me tiré 2, 3 días que no podía comer absolutamente nada y un dolor de piernas, es decir, las piernas es que no se me recuperaban. Bueno, pues nada, se pasó la gripe estomacal y yo fui comiendo lo normal, pero yo iba al gimnasio y estaba levantando pesos antes de tener la gripe que ya no los podía levantar. Es que en el press de banca es que no es que no pudiera hacer tantas repeticiones, es que directamente no podía levantar la pesa, ¿no? Entonces, claro, ahí se da un daño muscular, se da una fatiga aguda y se da un déficit calórico, por supuesto, ¿no? Que esto pues no se va a solucionar de un día para otro comiendo este día vuelvo a comer normal y ya está. No, no, es que el cuerpo requiere su tiempo
para poder volver a regenerar este tejido, para poder cubrir el déficit que se generó, para tranquilizar también el sistema nervioso central, ¿no? Y entonces ahí pues se requieren de unas semanas de ir cubriendo todo aquello que quedó sin cubrir, ¿no? Entonces, claro, si es un hecho puntual, lo que decíamos, pues no pasa nada, pero si esto se va alargando en el tiempo, sí, obviamente va a afectar a nivel muscular, a nivel de fibras, pero también va a afectar a nivel del sistema nervioso central y si se va prolongando aún más, va a afectar ya directamente, ¿no? Se va a dar como este crash a nivel de este eje hipotálamo-hipófisis adrenal y bueno, claro, si esto no se va teniendo en cuenta, pues sí puede acabar con un síndrome de sobreentrenamiento pues más importante que pueda incluso suponer pues la carrera a veces de muchos deportistas de élite y en personas amateur que dejen de entrenar durante años. Acabas de abrir un melón que queríamos abrirte nosotros, que es el tema del sobreentrenamiento, ¿vale? Entonces, aquí hay un tema que hay que diferenciar, ¿no? Un poquito el tema de las personas que tienen déficits nutricionales de las personas que a lo mejor están sobreentrenando, ¿no? ¿Qué nos puede alarmar de un sobreentrenamiento, por ejemplo, en una analítica? Vale, a ver, cuando hablamos de sobreentrenamiento estamos hablando quizá más bien de sobrecarga. Llegar a un síndrome de sobreentrenamiento es difícil y avisa mucho antes, ¿vale? Es decir, tenemos que hacer caso omiso a muchas señales y a muchos síntomas, a muchas sensaciones para poder llegar a un síndrome de sobreentrenamiento, que esto, digamos, es grave, ¿vale? Y va a requerir pues de meses o de años de no entrenar o de bajar muchísimo, muchísimo, muchísimo la intensidad. Me refiero a quizás simplemente poder andar. Que he tenido pacientes así de es que ya no puedo, ¿no? Ni intentar trotar, el cuerpo no me responde. Entonces, es algo bastante grave. Pero sí, hay como muchas fases antes de que esto pase, ¿no? Digamos que empezaríamos un poco hablando de donde veníamos ahora, ¿no? Esta persona que quizá está entrenando 6 días en semana, en un déficit energético, que además, ¿no? Pues tiene otros problemas, pues va súper estresado, tiene estrés en el trabajo, tiene familia, ¿no? Es decir, todo esto también cuenta, que a veces lo ponemos todo en lo que es el entrenamiento, la nutrición, y nos olvidamos del sueño, nos olvidamos de estos otros estresores que tienen las personas, ¿no? Que no tienen que ver con esto, pero todo esto genera la misma situación, es decir, se generan, se producen igualmente citoquinas proinflamatorias, el hipotálamo actúa igual ante un sobreestrés físico que ante una bronca que he tenido con mi jefe, ¿vale? Entonces, todo cuenta, todo va llenando este bote. Al principio, digamos que partiríamos de un entreno que, yo que sé, ha sido como súper extenuante, ¿no? Y se genera una fatiga aguda. Es decir, me he matado en el gimnasio, estoy súper fatigado, esto puede pasar y esto, pues, descanso, nutrición y en unos días puede mejorar. Bien. Entonces, si esto se prolonga, podemos caer en lo que sería una sobrecarga, un sobreentrenamiento, ¿no? Y esto, pues, a veces incluso puede ser buscado. Está el sobreentrenamiento funcional. Digamos que lo que se hace es ir aumentando mucho la carga en esa persona, pero luego hay también, ¿no? Un descanso programado, porque esto está planificado, la persona descansa y luego se da una supercompensación y esto mejora, ¿no? Cuando vuelves al entrenamiento, mejora el rendimiento. Luego está el sobreentrenamiento no planificado, donde no hay este descanso adecuado, ¿no? Donde no hay la nutrición adecuada y esto no se dará esta supercompensación, al contrario, ¿no? Entonces ahí ya se empiezan a ver alteraciones y si esto se prolonga, entonces ya sí puede el deportista caer en el síndrome del sobreentrenamiento. Entonces digamos que ahora que hablaremos de qué podríamos ir buscando en analíticas, no vamos a buscar lo que encontraríamos ahí en el síndrome de sobreentrenamiento, porque ahí ya estamos mal. Fastidiados. Exacto, estaba buscando una palabra ahí ajustada. Lo que vamos a ver es qué señales, ¿no? Nos podrían estar indicando que esta persona está andando hacia ahí, ¿no? Y lo primero que nos fijaríamos no es tanto en la analítica, porque la analítica simplemente nos puede como confirmar, pero lo primero que vamos a buscar, por ejemplo, si fuéramos entrenadores, nutricionistas, estamos acompañando a esta persona que entrena o somos nosotros mismos los que estamos entrenando, vamos a buscar estas señales que me están indicando, ¿no? Que algo no está funcionando bien. Lo primero, sensaciones propias durante el entrenamiento, ¿no? Ves como que el rendimiento está cayendo, que tú antes estabas haciendo unas series a X velocidad y no estás llegando, ¿no?
Que hay a nivel, ¿no?, de sueño, hay alteraciones en el sueño, me voy despertando constantemente o me despierto antes de que me suene el despertador y ya no me puedo volver a dormir, ¿no? Este cortisol ahí que está actuando a primera hora de la mañana. Me despierto como súper cansado, muy fatigado, como si me hubiera atropellado un camión. Empiezan quizá también dolores erráticos. Ahora se me hincha la rodilla, ahora desaparece el dolor, ahora se me hinchan los nudillos, ¿no? Estas articulaciones, empiezan a haber lesiones, ¿no? Vemos estos deportistas que constantemente van repitiendo lesiones, hay irritabilidad, hay sensación de ansiedad o incluso depresión, bajada de líbido, ¿no? A nivel cognitivo también es más, se dificulta la toma de decisiones, más lentitud en el momento de pensar o incluso olvidos, pérdidas de memoria, también es muy típico, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos va dando pistas, bueno, y en mujeres, que me lo dejaba importantísimo, Claro. ¿no? Alteraciones en la menstruación, que muchas veces simplemente buscamos esta señal de alarma como amenorrea, ¿no? Pérdida de la menstruación. Sí, pero es que pueden pasar muchas cosas antes de que desaparezca la menstruación o incluso hay mujeres que no van a perder la menstruación, aunque estén ¿no? en un déficit energético, aunque estén con una carga de entrenamiento muy alta y que ya les está empezando a dar síntomas, pero no pierden la menstruación. Pero sí va a haber, por ejemplo, irregularidad o mucho dolor menstrual, ¿no? O esta migraña en los días previos y durante la menstruación, que nos está hablando un poco de esta falta de energía que se manifiesta solo cuando caen estos estrógenos, ¿no? Entonces, son señales que ya podemos ir viendo que alguna cosa ahí no está funcionando bien. O también me la dejaba, hay infecciones recurrentes en deportistas, sobre todo deportistas de resistencia, infecciones respiratorias, es súper común. Es que me resfrío en octubre y ya no vuelvo a estar bien hasta mayo. Oye, ahí está pasando algo, ¿no? Y es súper habitual, te vas a hacer carreras y todo el mundo está con las amigdalitis, con el resfriado, Madre ¿no? Es mía, ya súper bueno, cae típico. todo. Y una cosa que quería empezar ya a introducir, que es el tema, por ejemplo, de analíticas. Ya lo hablamos con tu compañero, con Carlos, ya en unos episodios Es que atrás. me habéis traído ya el rey de las analíticas, ahora que voy a explicar yo. Y yo te quería comentar esos valores, que ya nos has ido soltando alguna pista, cómo se puede manifestar en una analítica. Porque, por ejemplo, ya has comentado el tema del estrés, cortisol, ¿no? Ya has comentado cosas inflamatorias. ¿En qué te basas para saber que una persona está sobreentrenada o tiene algún problema, algún deportista? Vale, a ver. Bueno, primero siempre lo que decíamos, ¿eh? Ujú. Escuchar a la persona La y qué te está clínica. explicando y luego ver si nos cuadra con lo que estamos leyendo en la analítica. Entonces, para empezar, sí, en el hemograma ya podemos ver muchas pistas, ¿no? Y el hemograma lo tenemos todos en nuestra analítica. El hemograma es la serie roja donde vemos la hemoglobina, los hematíes, la serie blanca, leucocitos, ¿eh? Nuestras defensas, pues ahí ya podríamos empezar a ver alteraciones. A veces podemos ver que la hemoglobina empieza a caer o que hay una anemia. Entonces aquí tendríamos que ver, correlacionarlo con el hierro, ¿no? ¿Cómo está el hierro? ¿Cómo está la ferritina? Que es nuestra reserva de hierro en el hígado. Bueno, esto ya creo que os lo han explicado bastante bien, El, ¿no? el banco Entonces, del dinero, que dice Carlos. exacto, ¿no? El dinero que llevas en la cartera y el que Exacto. tienes en el banco. Es muy típico, ¿no? Ver esta falta de hierro en deportistas y sobre todo en mujeres deportistas. Luego una señal, cuando nos fijamos en el perfil del hierro en personas que sí están cayendo en un sobreentrenamiento o también muy típico en personas que están ingiriendo pocos carbohidratos, ¿no? A veces lo que pasa es cuando estás ingiriendo pocos carbohidratos y estás en un entrenamiento, un tipo de entrenamiento más demandante, más glucolítico, más intenso, ¿no? Pues claro, dar respuesta a partir de la oxidación de grasas, a veces el cuerpo no puede dar esta respuesta, como hablamos, ¿no? Dan mucha energía, pero mucho más lenta. Entonces hay vías mucho más rápidas para obtener este glucógeno y convertirlo, ¿no?, en energía. Muchas veces esto es catabolizando la masa muscular, ¿no? A través de distintos aminoácidos, sobre todo glutamina, se puede obtener de forma rápida estos azúcares. Entonces ahí lo que podemos ver en analítica es una transferrina que está muy baja.
¿no? Y dices, ostras, ¿qué pasa aquí? No hay una alteración en el hierro, pero esta transferrina tan baja, ¿qué está pasando, no? Y es que ahí lo más probable es que haya catabolismo muscular. También podemos ver ureas que se empiezan a elevar, ¿no? A nivel de catabolismo muscular hay más marcadores también, o de daño muscular. Por ejemplo, podríamos encontrarnos una creatinquinasa, la CK, que se eleva, esto marcador de daño muscular, o si vamos a mirar las transaminasas hepáticas, que esto también es fácil, mm, casi todos lo tenemos también en nuestras analíticas porque son de rutina, hay una de las transaminasas hepáticas que se expresa también en músculo, que es la GOT o ST. Entonces esta, si está más elevada, también nos podría hablar de que hay daño muscular. El cortisol, no sé si Ujú. no me lo has mencionado, este cortisol que se va elevando. Y algo que es interesante es también el ratio testosterona-cortisol, que este se ha utilizado mucho para ver, ¿no?, si estamos polarizando más hacia anabolismo o catabolismo. Si este cortisol está, ¿no?, en un ratio más elevado que la testosterona, es que aquí está habiendo un catabolismo muscular, ¿no? Cuando digo catabolismo muscular me refiero a destrucción muscular, que no estamos Ujú. en crecimiento, Se ¿no? destruye para obtener la energía como más de ahí, ¿no? Exacto, ahí. ¿Qué más nos podría dar pistas? A ver, bueno, a nivel de eje tiroideo, Mm, ¿no? Puede haber una afectación o bien una TSH, esta hormona tiroidea, que empieza a elevarse, ¿no? Pero a veces también, porque esto cuando vemos que se empieza a elevar es como se observa más rápido, ¿no? Y nos capta la atención más rápido, pero a veces lo que pasa es que se da una adaptación del eje, se disminuye, ¿no?, este eje tiroideo y lo que nos vemos son TSHs bajitas, ¿no? Que dices, ostras, por debajo de uno, esta TSH no es que esté perfecta porque está baja, es que yo creo que está un poco inhibida, ¿no? Y entonces vas a mirar T4, T3 y también están bajitas, ¿no? Y dices, oye, ¿qué pasa con este eje tiroideo? Quizás está intentando ahorrar energía, ¿no? de alguna manera, ¿no? Porque a lo Ex- mejor te puedes sospechar que es algún problema más de ahí, que de tiroides. de tiroides, ¿no? Claro. Sí, pero cuando hay un problema en tiroides, a no ser que haya una autoinmunidad detrás, ¿no? Entonces ahí así aparecerían estos anticuerpos elevados, pero si no están estos anticuerpos, si hay un problema de tiroides, normalmente es qué está pasando, ¿no? Que se me está afectando esta tiroides. Entonces, bueno, la tiroides es esta glándula que regula prácticamente todos los procesos, ¿no?, que te puedas imaginar en Sí. nuestro cuerpo. Acabaríamos antes diciendo que no regula tiroides, porque es que prácticamente o todo, ¿no? Entonces, ¿por qué el cuerpo está inhibiendo, ¿no?, este eje? Entonces, bueno, vamos a buscar, es que hay algún cofactor que falte, es decir, necesito sustrato para crear, Claro. ¿no?, esta hormona. Entonces, ¿qué falta? Falta hierro, falta B12, falta zinc, falta selenio. O es que estoy intentando de ahorrar energía. Entonces vamos a buscar, es que hay fugas de energía. Estoy entrenando muchísimo en comparación, uy, que me cargo el micro, perdón, Tranquila. en comparación con lo que como, o quizá no estoy durmiendo suficiente. Entonces vamos a ver qué pasa con esta tiroides. Carla, ¿podrías contarnos algún ejemplo de alguna analítica de algún deportista que lleves? Mira, voy a explicar un caso que me encuentro, no es que haya visto uno, sino que lo veo súper a menudo y de hecho muchas personas que me consultan justo por esto, ¿no? Son personas, pues, lo que me dicen, como bien, pongo así entre comillas por lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Pero como bien, entreno y oye, no entiendo, pero tengo el colesterol por las nubes, ¿no? Entonces es como, bueno, vamos a mirar qué pasa ahí, a lo mejor es una hipercolesterolemia familiar y efectivamente, te encuentras un colesterol muy alto, sobre todo colesterol total y LDL. LDL, el que dicen que no es tan bueno, ¿no? Y unos triglicéridos súper bajos. Y la persona tiene un porcentaje de grasa normal, más bien bajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Y esto es muy habitual en personas que entrenan mucho y que están en baja disponibilidad de carbohidratos. Entonces, se genera, digamos, es por el hecho del transporte, intentaré no ponerme muy técnica, pero el transporte que se hace de los triglicéridos a nivel muscular para poder obtener energía, ¿no? Ahí se van liberando estos transportadores de LDL y lo que vemos en analítica es
que se eleva este colesterol. Lo Ujú. que nos da la pista es que estos triglicéridos están muy bajitos, por debajo de normalmente 60, 50, incluso más bajos. A ver, cuando están mucho más bajos, probablemente es que ahí haya un déficit energético también, ¿no? Enlazando un poco con lo que me preguntabais, ¿qué te puede hacer pensar en analítica que hay un déficit energético? Bueno, estos triglicéridos por debajo de 45, uy, ¿vale? Ya me hace sospechar. Pero bueno, sí, cuando ves este colesterol súper alto, estos triglicéridos bajos y hay un porcentaje de grasa normal o bajo, esto se llama, ¿no? Es como el fenotipo de los hiperrespondedores de masa magra. ¿Vale? Entonces, ahí no es que haya un problema con el colesterol, esta persona no es que se tenga que medicar, esto simplemente se corrige aumentando la ingesta de carbohidratos y se corrige súper rápido. Es decir, incluso en bueno, semanas o un mes, si vuelves a analizar, ves cómo ha bajado, ¿no? De forma masiva el colesterol. Y esto es súper habitual. Y es una duda súper habitual que me encuentro. Y después también un caso bastante gracioso que tuve con un paciente. Él no se consideraba deportista, si bien es cierto que muchas veces él lo que buscaba era una mejora en su composición corporal, ¿no? Y por las mañanas se iba en ayunas a hacer un poco de elíptica, de cinta o así al gimnasio. Total, que me venía, pues yo le pedí unas analíticas, me viene, me las trae y vemos pues una bilirrubina súper alta, Ujú. ¿no? Y había también una alteración ahí en el perfil del hierro, ¿no? Que veías que se subía el hierro, estaba alto. Ostras, qué raro, le digo, ¿esto te lo han visto alguna vez? ¿Hay un síndrome de Gilbert diagnosticado? No, no, en principio no. Ostras, qué curioso. Bueno, no vaya a ser un error de laboratorio. Vamos a repetirlo. Lo repetimos y patapam, lo mismo. Hostia, qué raro, ¿no? Y unos, es verdad, también tenía unos leucocitos, serie blanca, leucocitos, ¿vale? También más elevados. Hostia, qué curioso. Bueno, ahí pensando, total, que al final lo derivé a hematología, que revisaban a ver qué estaba pasando con la serie blanca, qué estaba pasando con el hierro. Bueno, ahí empiezan a hacerle un estudio y al final un día hablando, pero tú cuando vas a hacer la analítica, ¿tú qué haces? Vas en ayuno, ¿no? Lo pregunto. Ah, no, yo sí, me voy en ayunas, me voy al gimnasio, me pongo ahí en la máquina y cuando salgo, como tengo el laboratorio al lado, me voy a analizar. Claro, le digo, hostia, no, no, hombre, pero tú vete primero al laboratorio, analizas, después si eso ya te vas a hacer la cinta, claro, ahí por hemólisis, ¿no? Pues veíamos esta destrucción de Matías, subía la bilirrubina, ¿no? Los leucocitos justo detrás, después de hacer el ejercicio, habían subido y ahí veíamos todo eso alterado y el pobre hombre estaba ahí dando vueltas por médicos y tal, todo el mundo buscando qué le pasaba. Y nada, se hizo la analítica un día en ayunas, tranquilo, sin haberse movido, y salió todo perfecto. Súper. Y una cosa, y ahora que hemos estado hablando, también nos lo ha comentado al principio, ¿tú te fías más cuando te viene un deportista? ¿Qué te basas más? ¿Su contexto, en el caso de este deportista, o la analítica? Más que nada para tranquilizar a la gente, deportistas que nos estén escuchando, que digan, me tengo que hacer una analítica, tengo que ir a verle, que todo lo que ha dicho Carla esté bien. ¿Qué pasa? No, a ver, las pruebas, esto lo aprendí de Carlos, el máster, las pruebas son complementarias. Es decir, lo primero, escuchar a la persona. Normalmente sí que es cierto que cuando alguien te viene a consulta es porque algo no está funcionando. Entonces, tú lo que vas a mirar es si la analítica, ¿no? Te da como una base y te confirma lo que te está explicando esta persona, pero no al revés. Es decir, no vamos a mirar la analítica y a partir de la analítica demos un diagnóstico y la persona se encuentra súper bien, está rindiendo bien, no se lesiona. No. Entonces, esto funciona al revés. Primero vemos a la persona, qué nos está explicando, qué está sintiendo, ¿hay algún problema? Bien, y a partir de aquí busco aquellos marcadores que me podrían dar pistas sobre el síntoma que me está explicando la persona. Pero no, no, al revés. Bueno, para ir cerrando un poquito esta parte del sobreentrenamiento y demás, antes te comentábamos un caso, ¿no? Hablábamos de la anemia de los corredores y corredoras, ¿vale? ¿Qué hay aquí? Porque hay que matizar, ¿no? Según recuerdo, que hicimos una formación tuya, entre anemia del corredor y una pseudoanemia funcional que se genera. ¿Podrías explicar esto a la gente también para que entienda? Vale, sí. A ver, sí que es cierto, ¿vale? Que el déficit funcional de hierro, la ferropenia, es muy habitual en corredores, bueno, o en deportistas. Al final, por el hierro es necesario para la síntesis de hemoglobina, de Matías, ¿no? Entonces, si hay un deporte que requiere mucho transporte de oxígeno,
¿no? Habrá una mayor demanda o un mayor uso del hierro, o también por la propia hemólisis, ¿no? Por la rotura que hay de hematíes, por el uso también del músculo. Entonces es muy habitual encontrar una ferropenia que incluso podría derivar en anemia. Pero luego también es cierto que lo que se encuentra, y esto es muy habitual en deportes de resistencia, ¿no? Es una pseudoanemia que no nos está hablando de una anemia real, sino que podemos ver que sí, hay una menor concentración de hemoglobina, pero esto no es porque haya falta de hematíes, sino porque hay un mayor volumen plasmático, es decir, hay más líquido en la sangre y lo que se ve es una dilución, estos hematíes quedan como más diluidos y cuando tú haces la analítica parece ser que haya menos, ¿no? Que esta hemoglobina esté más bajita, pero en realidad digamos que no hay un problema, una enfermedad o una anemia real. Esto simplemente es una adaptación que se da en los deportistas de resistencia, pues al final, como hemos dicho antes, ¿no? Tienen que transportar más oxígeno, hay un mayor bombeo de este corazón y al final el cuerpo lo que hace es como una adaptación, también pues para que la sangre sea un poco más viscosa, fluya mejor, también para una mejor adaptación a nivel de disipación del calor, ¿no? Termorregulación. Entonces, digamos que sería algo funcional y que no está indicando ningún tipo de problema. Ahora bien, si la persona va al médico y no explica, ¿no? Que es deportista de resistencia, entonces puede ser que empiecen, como yo le hice al pobre señor, ahí como buscar qué le está pasando a esta persona, ¿no? Que derive en hematología y en realidad pues no tenga ningún problema. Ahora bien, para diferenciarlo, no nos tenemos que fijar exclusivamente en hematíes y en hemoglobina. Si esto vemos que está más bajito en un deportista de resistencia, lo que tenemos es que ir a confirmar si hay algún marcador que nos esté indicando que efectivamente hay una anemia, ¿no? Entonces nos vamos a fijar en el hierro, en la ferritina, en la B12, en ácido fólico. Si todo esto está bien, está en rango, si el volumen corpuscular de la serie roja está bien, está en rango, entonces podríamos asumir que esto es una pseudoanemia del corredor. Qué bueno. Para ir ya cerrando y acercándonos a la caja esa que tienes ahí, que tienes que Nervios, abrir. por Sí, favor. porque no le hemos dicho nada, ¿eh? No hemos dicho No, nada no de hemos la encontrado caja. ni la caja. Para resumir un poquito esto, ¿qué 5 marcadores tendrían que medirse los deportistas para mejorar y optimizar su rendimiento? Teniendo en cuenta que es importante ver el contexto. Exacto. Remarcamos. Tú Vale. como deportista, 5, ¿eh? o 3 como prefieras, si son 3 que son más Ah, no, importantes. yo lo decía al revés, yo lo Ah, decía para vale. alargar. Pues 5. Vale, a ver, uy, vamos a pensar. 5. Mira, quizá no empezaría por analíticas sanguíneas. Hay un marcador que creo que es muy importante en deportistas y se puede medir súper fácilmente si tienes un relojito, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, esto como marcador, por ejemplo, lo que hablábamos antes de marcador de sobrecarga o sobreentrenamiento, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca en reposo es un marcador brutal. Y de hecho yo creo que cada vez se le está sacando más jugo. Bueno, he hecho aquí una frase parafraseada, una frase de estas en catalán. No sé si en castellano se entiende. Sí, Sí. que se aprovecha más, Sí. ¿no? Para la gente que nos Sí, escucha de cada fuera. vez, ¿no? Se aprovecha más la Sí. variabilidad de la frecuencia cardíaca y nos da información súper interesante de nuestros deportistas. Entonces, esta quizá diría que es una. La número 1. Número 1, la ponemos ahí top. Vale, entonces, me quedan 4, ¿no? Vamos a Seleccionar. estillar. Sí, bueno, sin duda, lo digo para buscar también marcadores que sean de rutina, que todas las personas puedan mirar en una analítica convencional y no vayamos a hacer ahora que la gente se gaste como un dineral en buscar marcadores que quizá son secundarios, ¿no? O que sí que tienen un papel importante, pero quizá ya más estamos hablando de deportistas de élite o profesionales. Entonces, un hemograma, sencillo, es que esto, lo que decíamos antes, todo el mundo lo tiene en su analítica, pero nos da muchísima información. Cómo está esta hemoglobina, cómo están estos hematíes, cómo está esta serie blanca. ¿Vale? Entonces, yo esto lo tomaría también como referencia. El hierro, metabolismo del hierro, creo que también es básico, por lo que hemos dicho, es que al final es el déficit más prevalente en deportistas y en población general también. Entonces, el hierro lo miraría seguro. Vale, hemos dicho estos dos, el Nos hierro. quedan 2. Sí, claro, es que ¿qué dos hago Ah, entrar, claro. no? ¿Cuál sería más importante? Entonces me fijaría quizá, bueno, sí, cogería como los dos grandes ejes, ¿no?
el eje hipotálamo, hipófisis, ovárico o gonadal, si hablamos de los hombres también, ¿no? Lo digo porque así hago entrar más marcadores, ¿no? Y miraría como FSH, LH, estradiol en mujeres, testosterona en hombres y eje tiroideo. Tema TSH y todo esto. TSH, T4, Sí, T3. T3, T4 no entran tanto, ya son más... Exacto, muchas veces si TSH está dentro de rango ya no te miran los Ya. otros. Lo que pasa es que a menudo lo que pasa es esto, ¿no? Que TSH quizá la ves pues que está en 1 punto algo, pero luego es que vas a mirar T4 y la conversión de T4 a T3 y ves que es deficiente y dices, hombre, sí que TSH está en rango, pero aquí no hay una conversión correcta, aquí se está ahorrando energía, ¿no? Entonces, siempre que sea posible, yo diría quizá que el perfil tiroideo esté completo. Muy bien, Carla, para ir acabando, antes de ir a la sección de preguntas rápidas y abrir la caja misteriosa, ¿querrías decir, no sé si hay gente que te quiera encontrar, tus redes sociales, dónde trabajas? Bueno, me podéis encontrar en Instagram, carlapitarc_nutri, y estoy visitando tanto online como presencial. Presencial me podéis encontrar en Girona, en Clínica Bufil, o en Lloret de Mar, en Policlinic, y también trabajo en Osana con Carlos, que ya lo conocéis. Y luego también para profesionales de la salud, pues estoy en la comunidad Sherpa, donde somos un grupo multidisciplinar de profesionales de la salud y vamos resolviendo pues dudas que se puedan encontrar distintos profesionales en su práctica clínica del día a día, pues las respondemos al momento, damos formaciones, vamos, está Súper. chulísimo, sí. Ahora Marc te lanzará... Antes de empezar las preguntas, quiero recordar a la gente que normalmente el día de antes de que vengan los invitados, que lo dejamos siempre por Instagram, abrimos una serie de preguntillas que te pueden hacer, bueno, a los invitados, y tenemos aquí 5 más o menos que nos da tiempo para hacerte a ti hoy, ¿vale? Lo digo para que la gente se anime a hacer preguntas que siempre salen en los podcasts. Para empezar, si yo entreno 3-4 días a la semana, ¿de verdad necesito comer diferente o con comer normal ya es suficiente? Bueno, claro, dependerá un poco de cómo esté entrenando, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, irnos 3 4 días a hacer un pilates o a trotar un poco 20 minutos que ir 3 4 días a hacer un entrenamiento intenso o 2 horas de correr por la montaña. Entonces yo le diría a esta persona que si el tipo de entrenamiento que está haciendo es como muy extenuante o está sintiendo que su rendimiento va a peor, hay alteraciones, ¿no? En su sueño, hay irritabilidad, todo lo que hablábamos antes. Ujú. Entonces, quizás sí sería necesario que recibiera consejo nutricional. ¿Por qué entreno mucho y no veo cambios en mi cuerpo? Cambios, imagino, a nivel de aumento de masa Por muscular, ejemplo. quizá. Entiendo que el ejercicio lo hace bien, entonces se refiere al ámbito nutricional. Probablemente sea que no es lo otro que nos queda pendiente. A ver, muchas veces sí creemos que se tiene que entrenar mucho y entrenar. No, más no es mejor, mejor es mejor, por lo tanto, que la técnica esté bien, que el ejercicio esté bien estructurado, que sea un ejercicio que vaya acorde al objetivo que tengo, ¿no? Esto no sería tanto mi ámbito, luego estaría la nutrición, es decir, estoy comiendo como el deportista que soy, ¿no? Y o me estoy vistiendo, ¿no? Como el deportista que soy. Y después estaría no olvidarnos de otros aspectos importantes como podría ser el descanso, ¿no? Es decir, el músculo no crece durante el entrenamiento, el músculo crece con la recuperación, con el sueño, con la ingesta, ¿no? Entonces, bueno, mirar que estas variables estén bien también. Luego nos preguntan, ¿los suplementos son realmente necesarios para mejorar el rendimiento? No. A ver, puedo matizar también, Sí, ¿no? tanto. Los suplementos pueden ser la guinda y sobre todo ya cuando estamos hablando de más deportista profesional que ya está muy entrenado y que ¿no? va a buscar pues esta diferencia del milisegundo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de deportistas amateurs, la base es la base, ¿no? El entrenamiento, que esté bien estructurado, lo que comemos, y el suplemento es un más a más. Ahora vienen dos preguntas que ya las has respondido un poquito, pero creo que irá bien también para que el mensaje cale. Y son, ¿por qué algunos días entrenas igual que siempre y aún así te sientes mucho más cansado? Bueno, es que hay fatiga acumulada, ¿no? Entonces, bueno, habría que repasar cómo está estructurado lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Vale. Estructura del entrenamiento, las cargas que han sido progresivas.
que esté con una ingesta que esté adecuada, ¿no? A nivel tanto calórico como de reparto de macros, mi sueño, cómo está. Si llevo estrés acumulado, pues trabajo, familia, ¿no? Todo esto. Claro. Bueno, es que al final las personas, digamos que tenemos como muchos factores que nos van afectando y hay que tener en cuenta, ¿no? Una visión global. Entonces, sí. ¿Cómo está todo el resto? No solamente el entreno. Qué bueno. Y para acabar, ¿qué errores ves más a menudo en gente que quiere mejorar su rendimiento con la alimentación? ¿Puedo escoger uno? Ya sabéis cuál va, ¿no? Sí. Yo Pero ya va creo bien, ya va bien. Sí, así que le entra a la gente. Sí. Exacto, sí, porque es que se difunde tanto el mensaje contrario que estamos sacando tanta importancia a los carbohidratos. Entonces, sí, repetiría una y otra vez que sí, es el tema del carbohidrato. Fantástico, pues yo creo Y ahora que ya ahora se la sí ha que ya ganado. te lo has ganado. Puedes abrir la caja. Entonces yo te apartaré el vaso de aquí. Estaba esperando ya este momento. Estás ¿cuándo me expectante, dirán ¿eh? Lo de la caja. Claro, pues si quieres, ahí tienes. Todo tuyo. Dejamos lo de abajo para el final. Qué nervios, ¿sí? Sí, Ay, eso. qué ganas levantaría ahora sí. De aquí. Lo Solo que abriría- te digan que lo tienes que hacer al revés, ya te da ganas, ¿no? De mirar Ya lo primero el abriría papel. por lo otro. Bueno, abro ya, ¿eh? Sí. Espero que te sientes. Que sí, estaba revisando. Vale. Chan, 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 chan. Son chorradas, pero nos hace gracia que las tengáis también. ¡Ey! El famoso Haré Langer. como Carlos. Se también, lo que puso, claro. Se puso la medalla de campeón. Lo malo es que ya lo has visto, has spoileada un poco, pero. Claro, ya venía un poco avisada. ¡Qué guay! Y ahí hay un par de cosillas. A ver, Si vas aquí. hablando. Abre si puedes primero el de abajo. Pensaba que era para hacerme una peluca. No. Ese después. Este después. Sí. Me ¿Qué vendrá quieres? al pelo porque no sabéis cuántas he roto. Ostras. Espero que no se rompa. Bueno, si no, Esto siempre le puedes cambiar la Pero funda. por esto me habéis puesto fundita. Exacto. Así que me la funda y ya está, siempre nos lleva. Superbién. De hecho, es que no sé si os lo ha dicho alguien, pero es que me tenía que comprar una porque me cambié ostras. otra hace bastante poco y ahora estaba huérfana. Pues mira. Entonces me viene. Ahora ya al pelo. tienes Muchísimas gracias. a ti. Chicos. Y ahora ya eso- puedo. Es una abrir. chorradita, pero bueno. Queríamos hacer referencia a una cosa que nos contaron Ya de ti. empiezo. No pasa nada. Como nos chivaron que eres corredora y Qué tal, Bien, muchísimas gracias. y queríamos regalarte algo que te fuera útil, pues dijimos, oye, unos calcetines para correr. Me vendrá. buenos. Genial, muchísimas Bien. gracias. Qué guay, qué Y ahora, ilusión. si quieres, sí que puedes abrir. Ahora ya sí puedo lo de abajo. levantarla. Qué guay, me encanta. Muchísimas gracias. A ti. A ver. Esto yo creo que es siempre lo que más gracia hace y lo que más chulo es. Esto da igual, eso es el papel. Ah, vale. No, no. Pensaba que era un mensaje así, que tenía No, que no, leer no, no, entre no. líneas. Digo, pues no sé qué me quieren decir. No, es el. Fíjate, no lo acabo de entender. ¡Ey! ¡Qué chulo! Hay muchas referencias que nos chivó, creo que fue Laura, que habló Sí, con Carlos. ¿verdad? Sí. Y Mira. ves que Qué hay guay. un montón de libros por ahí, porque dijo que te pasas siempre Me estudiando. encanta. hay que un siempre bro- voy con falda. Hay un brócoli por ahí que también dijo como en plan que estás muy metida en el tema de Había también una Proteína tirita. Sí, sí, una sí. tirita, porque dice que también, no sé qué dijo también, Sí, de que te que hacen heridas, ¿no? Y sigues con todo, aunque tengas. algo así comentaba. No sé, hay muchas, Estuvimos hablando de si seguir entrenando, tipo, bueno, es que me duele ahí un poco el abductor, pero hay muchas referencias. qué guay, me encanta. Es superguay. Lo enseño porque Sí, lo si he quieres. mirado solo yo y Esto lo hace Irene, que es la que nos hace los logos, nos hace todo lo ha hecho ella, el branding. Y la verdad es que es una auténtica crack. Qué chulo. Es una auténtica Hostia, crack. Es muy guay. Y además, es que me siento como súper identificada. Qué guay. Muy guay, El- qué guay. El tema es que normalmente lo metemos dentro de la caja, pero esta vez el tamaño ha sido más grande No y cabía. no cabía, entonces lo hemos tenido que hacer así. Ay, qué bien, muchísimas gracias. A ti, Carla, por todo. Ha sido un enorme placer. Yo creo que va a ser muy útil para muchas personas este podcast, porque al final hemos roto muchos mitos que todos tenemos en mente, ¿no? O cuanto menos algunos deportistas. Así que nada, muchísimas gracias por lo que has aportado, lo valoramos muchísimo, y que siempre que quieras venir, pues Estás invitada. invitada a Salud al Oído. Muchísimas gracias. Yo encantadísima. Me lo he pasado genial Ha sido con superguay. vosotros. Sí. Súper. Pues nada, Muchas gracias damos por por finalizado venir el podcast. y un aplauso para. Un aplauso para Carla. Muy bien.